This video is in good faith. Este video es en buena voluntad. My name is Janet. I am mother of Diego Daniel Armenta and of Juan Ulises Díaz. Yo me llamo Janet. Soy madre de Diego Daniel Armenta y de Juan Ulises Díaz. People in Fabens, Texas, of the United States of North America. Gentes en Fabens, Texas, de los Estados Unidos de Norteamérica. More people in Texas. Más gentes aquí en el estado de Texas. And throughout more areas. Pay attention to this video as to every other most of my videos. Pongan atención a este video como a más de los videos que he hecho. And to my pro se persistence, y a mi insistencia y persistencia defendiéndonos. I remind everybody, les recuerdo a todos y a todas, that I stay firm to refuse treason against our rights, que aún estoy firme en rechazar traición contra nuestros derechos. And I insist on the redress of grievances, y insisto en retractar lo que se ha hecho contra mí a través del tiempo. Because there was conspiracy, porque hubo conspiración against me, contra mí, against more of my family, contra más gente de mi familia, against our documents, contra nuestros documentos, against our signature, contra nuestra firma, against our identity, contra nuestra identidad. Numerous times we were forced to use and cheated against ourselves and amongst. Numerosas veces se hizo trampa contra nosotros y nosotras. Se nos obligó contra nosotros y nosotras. Of how they got away with it against us, or they got their way against us, that's even criminal, of treason and of conspiracy. Del cómo o qué medios utilizaron para hacer contra nosotros, para lastimarnos y para afectar nuestros derechos. Eso es hasta criminal, de traición y de mucha conspiración contra nosotros y nosotras. Pues respect, con respeto. I insist this video is in good faith. Insisto que este video es en buena voluntad. We're in the month of June of the year 2021. Estamos en el mes de junio del año 2021. We're still very affected by all the injustices that have been against us. Aún estamos muy afectados, afectadas por todas las injusticias que han sido hay contra nosotros y nosotras. I'm going to read two brief statements in good faith. Voy a leer dos breves aclaraciones en buena voluntad. They're listed as part of our rights on an application. Están como información en parte de nuestros derechos en una aplicación. It's of services like a food stamps de Medicaid, y es de servicios como de servicios de cupones alimenticios, lo que le dicen stamp, estampillas, CBT, y de lo que le dicen servicios médicos Medicaid. De no discriminación, of non-discrimination. It says that the institution is prohibited from discriminating on the basis of race, color, national origin, disability, age, sex, and in some cases, religion or political beliefs. Dice que la institución tiene prohibido discriminar a base de raza, de color, de origen, de nacionalidad, de alguna minusvalidez o deshabilidad, edad, sexo, y en algunos casos cuestiones de religión o creencias políticas. It also says, también dice, the U.S. Department of Agriculture also prohibits discrimination based on race, color, national origin, sex, religious creed, disability, age, political beliefs, or reprisal or retaliation for prior civil rights activity in any program or activity conducted or founded by USDA. Dice aquí también, and in good faith, I'm doing what possible to translate. If there's anything incorrect, I apologize. I say this in good faith. Verify and check regarding your rights if you feel something is being translated incorrectly by me in this video. This is in good faith and I'm doing what I can. I have medical conditions. Si acaso creen que algo de lo que estoy traduciendo en este video en específico es incorrecto, sepan que no es con mala intención, es de buena voluntad. Estoy haciendo lo que puedo. Yo estoy enferma, tengo discapacidad de salud. Aún creo que esto es muy importante. Verifiquen, busquen información ustedes y ustedes mismas. Descubran cuán importante es esto. Discover how important this is. Dice el departamento
de los Estados Unidos, Departamento de Agricultura, también prohíbe discriminación en base de raza, color, origen nacional, sexo, credo religioso, deshabilidad o minusvalidez, edad, creencias políticas, o si hay represalias o lo que es reprisal o retaliation, sería como represalias o venganza por algún tipo de actividad de derechos civiles en algún programa o actividad conducida o fundada por USDA, que es US Department of Agriculture, o el Departamento Estadounidense de Agricultura. I have done numerous reports and complaints and grievances. Yo sí hice numerosas quejas, denuncias, reportes throughout the years, a través de los años, throughout the decades, a través de las décadas, numerous times, numerosas veces. I was severely discriminated, and also my sons. A mí se me discriminó severamente y también a ambos de mis hijos. There were numerous times we were homeless. Numerosas veces estuvimos indigentes. We were discriminated through shelters. We were hurt and harmed in variety of centers and shelters. Se nos discriminó y se nos lastimó en variedad de albergues y centros. We were denied assistance numerous times. Numerosas veces se nos negó asistencia. Numerous times I was denied even food stamps. Numerosas veces se me negaron hasta los cupones de estos alimenticios, estampillas. By circumstance, I'm still practically forced to depend. Por las circunstancias, prácticamente aún, como quien dice, pues a fuerzas tengo que depender. And this is like trauma. Esto es trauma. It's because I'm very affected. Yo estoy muy afectada. My sons also, mis hijos también. We have medical conditions. Nosotros tenemos discapacidad de salud. And we were extremely hurt. Se nos lastimó demasiado. There was a lot of retaliation and reprisal. Hubo muchas represalias y venganzas contra nosotros y nosotras. Because we stand firm to defend our rights. Porque estamos pues firmes a defender nuestros derechos. There was a lot of cheating against us. Hubo mucha trampa contra nosotros y nosotras. Especially the times I was taking medicine, especialmente las veces que yo estaba tomando medicamentos, or in shock and trauma, o en shock and trauma, in crisis and crisis. That's when they cheated my signature the most. Es cuando más trampa hicieron contra mi firma. This is why I insist in the redress of grievances. Es por eso que yo insisto en retractar con respecto a injusticias. Because they knew what I was doing. They knew what they were forcing me to do. Ellos sabían lo que yo estaba haciendo. Ellos sabían lo que ellos y ellas mismas me estaban obligando a hacer. They abused of my medical conditions against me. Abusaron de mis discapacidades de salud contra mí misma. And they've done this to a lot of more people. Y han hecho esto contra muchas más gentes. People in the Fabens, Texas community and other Texans. Gentes en la comunidad de Fabens, Texas, y más gentes que viven aquí en el estado de Texas. Please pay attention to your rights. Por favor, pongan atención a sus derechos. This week, esta semana, I went through another episode of serious trauma. Tuve otro episodio de serio trauma. I don't understand why this is being permitted, of the cheating and treason against our rights. Yo no comprendo por qué esto está siendo permitido, de cuánta traición y trampa hay contra nuestros derechos. Now, what I did notice was different on the food stamps applications and Medicaid information. They're now putting on there that what information is wrong. You can cross it out, write in the information. That's what I usually do. My applications are not usually yes or no. There's a whole lot of scratching of information, of writing in details, of explanations, and so forth. We've been affected decades, and we've been of special circumstance for way too long. Pongan atención, más atención a sus derechos. Algo que sí noté diferente en las recientes aplicaciones es que dice que sí tiene uno derecho de tachar ahí información, de poner los detalles, poner lo que sí es correcto, tachar lo que está mal. Hay que tener mucho cuidado. There's been a lot of cheating against me already. Ya ha habido mucha trampa contra mí, against both my sons, contra ambos de mis hijos. Miscalculations, malos cálculos.
They would even charge me for things that I don't owe. There was conspiracy in some so-called TANF cases and prior cases of food stamps against me. Hasta tercos o tercas a cobrarme que es que casos que de TANF y estampillas de antes, porque y hubo conspiración contra mí en casos así en el pasado. And I did submit grievances and complaints. Y yo sí sometí quejas y denuncias. And the way I was treated through corresponding and in corresponding entities, y de la manera que se hizo trampa contra mí en corresponsales, lugares y por corresponsales, the way they assisted aggressors against me through those places, that's even criminal, that's of conspiracy. De la manera que le asistieron, que le ayudaron a agresores y agresoras contra mí en esas oficinas y por medio de esos lugares, eso es hasta criminal, eso es traición contra mí. But the reason I insist with this video, pero el motivo por el que yo insisto con este video, there's a lot more people that are being cheated. Hay muchas más gentes que posiblemente pues también le están haciendo trampa contra ellos y contra ellas. I mean, do they give you the time to read what you're signing? ¿Les dan suficiente tiempo para leer lo que están firmando? Are they helping you if you need assistance with someone, like reading it to you if you have medical conditions or if you need an interpreter or translator? ¿Les están asistiendo, por ejemplo, si están enfermos o enfermas o si no algo, les están ayudando a leer lo que están firmando antes de firmar? ¿Se los están traduciendo? ¿Les están ayudando? It is their job and their responsibility to be of our assistance. That's why they got hired. Es su trabajo y su responsabilidad el asistirnos. Es por eso que tienen trabajo. It is because of us, the people in need, that those commissions and agencies and departments were founded. Es debido a quienes estamos en necesidad, que necesitamos variedad de servicios, que fueron fundadas diversas comisiones, agencias, departamentos, etc. It is their job and responsibility to respect our rights. Es su trabajo y su responsabilidad el respetar nuestros derechos. If there is something that doesn't go well, you need to report it. Si hay algo que no pasa bien, deben de reportarlo. Complain about it. Hagan quejas, denuncias. I've been very hurt, harmed, injured, and criticized for things like this. A mí se me ha lastimado mucho, se me afectó mucho, se me lesionó mucho, se me ha criticado mucho por cuestiones así. My own mother and other of her alikes were used against me, and identity thieves that look like both of us, but like several of us, were used against me. Mi propia mamá fue usada contra mí, las otras que se parecen mucho a mi mamá y a mí, y más familiares y hasta las usurpadoras que se parecen a varias y a varios de nosotros, lo usaron contra mí, contra varios de nosotros y nosotras. Aunque no hay suficientes gentes que me crean, yo estoy diciendo la verdad. Even if there's not enough people that believe me, I am saying the truth. This is why I insist on the redress of grievances. Es por eso que yo insisto con respecto a retractar, con respecto a lo que ha sido contra mí. We have rights, tenemos derechos, y no somos objetos, and we're not objects. How ironic of the times that medical needs have been discriminated, but they do want to do all sort of experimentations or other medical things that have nothing to do with our medical needs. Qué ironía, ¿no? De que cuando se discriminan nuestras necesidades médicas, pero sí quieren estar experimentando con nosotros y nosotras y con otras cuestiones médicas que no tienen que ver absolutamente cosa alguna con nuestras necesidades médicas. How many more people are being cheated through fine print? ¿A cuántas más gentes le están haciendo trampa a través de las letras pequeñas? Put attention, people. Pongan atención. If the assistance given to the people, si la asistencia que nos dan a las gentes
comes from federal funding or from other sources, viene de fondos federales o de otras entradas de dinero, why then are people being cheated? ¿Por qué se está haciendo trampa contra nosotros como gente? Put attention, pongan atención. How many people are being cheated from their rights, from lawsuits, from entitlements? ¿Cuántas gentes también están afectadas como nosotros y nosotras, ya sea de sus derechos, hasta de demandar? It's absurd, it's absurdo, it's very concerning, es muy preocupante. Land rights, property rights, derechos a tierras, derechos de propiedades. A lot of us people are being cheated various ways. Muchos de nosotros y de nosotras gentes hay trampa y traición contra nosotros y nosotras. Put attention people, pongan atención gentes. Activists of rights, activistas de derechos, groups, organizations, grupos, organizaciones. Look at the information on all these type of applications of services. Vean la información en todo este tipo de aplicaciones para servicio. Whether it's food stamps, of Medicaid, of shelters, en centers, ya sea si es de estampillas, que lo médico, que en otros centros, en albergues. It is absurd, ha sido absurdo, of all the treason that was against me and my family, tanta traición que fue contra mí, contra mi familia. A lot of people lied of assisting us with things that they did not assist us with. Muchas gentes mintieron de habernos asistido con cosas que no nos asistieron. And there was false accusations against me that supposedly have taken out things of other people that it's false. Hubo falsas acusaciones contra mí, que es que porque si me estaban dando lo de otra gente, que eso es completamente falso. A lot of things gotta get cleared up. Muchas cosas se tienen que aclarar. A lot of people gotta get their story straight. Muchas gentes tienen que aclarar sus historias, su situación, especially of what against us, especialmente con respecto a lo que contra nosotros y nosotras. There was a lot of family controversy, including with matters of what mom. Había mucha controversia familiar, incluyendo con cuestiones que con lo de mom. And it was not my responsibility on many matters they wanted to force and impose onto me. Y no era mi responsabilidad en muchas cuestiones que querían imponer o obligar o forzarme a ciertas cosas. Because a lot of people took advantage of mom regardless of how she was. Porque haya sido como haya sido mi mamá, mucha gente se aprovecharon de ella, of her rights, de sus derechos. And a lot of people also cheated her from a lot of funds and benefits. Y muchas gentes también hicieron trampa contra ella con respecto a muchos fondos y beneficios. A lot of people hurt her like they hurt us, and they tried to blame us for it, but we're innocent. I did a lot of reports myself, and I was discriminated. Muchas gentes también la discriminaron a ella como nos discriminaron a nosotros. Muchas gentes la lastimaron a ella como nos lastimaron a nosotros. Y muchas gentes constantemente querían incriminarme a mí o culparme a mí, cuando en todo momento hasta nosotros estábamos siendo más afectados y afectados que ella, o en igual manera o similar. Y yo sí hice denuncias, pero me discriminaron al respecto. Very severe things, cosas muy severas. People in the Fabens community, gentes en la comunidad de Fabens, Texas, de Fabens, Texas. But people in Texas, gentes en Texas, put attention to the fine print. Pongan atención a las letras pequeñas en aplicaciones. I've insisted on this since I was a child. Yo desde que era una niña he insistido en esto. And the times that people got away with their way cheating me, las veces que hubo gentes que hicieron trampa contra mí, I was in disagreement. Yo estaba en desacuerdo. They forced me against myself. Me obligaron contra mí misma. Several people forged my signature. Hubo gentes que hicieron fraude forjando mi firma. I mean, isn't that very illegal? ¿Que no es eso muy ilegal? There was abuse of my identity theft. Hubo abuso contra mi identidad, robo de identidad. I mean, it's been absurd.
Ha sido absurdo. I should be permitted to press charges against every people, entities, commissions, whether it's state, federal, international, governmental, all them ones that have been stubborn in systematic treason and in systematic conspiracy against my rights and against the rights of my sons and what was happening against mom. It is criminal that we have been denied proper respect of our rights like it should have been, and we've been denied from pressing and filing charges against every of correspondent people that have conspired against us, and we've also been discriminated from proper compensations and indemnizations. This is huge. This is big. I'm very affected. I mean, after thousands of injustices that have been done against us, after hundreds and hundreds of crimes that have been done against us, after hundreds and hundreds of injuries that have been done against us, all the attacks to our mental health, all the attacks to our body health. I mean, but a lot of this, there's gotta be something wrong. Anti-constitutional, civil rights, what more? I mean, my grievances and complaints have extended all the way to the White House, to Homeland Security, to the Department of Justice, to Immigration and Customs Enforcement, to, I mean, a variety of entities, law enforcement, different levels. Why did they allow it to happen? I mean, and not only that, at the same time, we have been affected. A lot of other people have been affected, and I've been discriminated in hundreds, possibly in thousands of things. And I honestly believe with all my heart that a lot of injustice to other people could have also been avoided should they have put proper attention to my complaints, to my concerns, and to my rights. My two sons and me are innocent of 2, 4, from and everything. People in the Fabens, Texas community, in Texas and in more areas, pay attention. This is of extreme importance. There's a lot of cheating. State matters, federal matters, both ways, but you know what? We have rights. State constitutional rights, federal constitutional rights, international rights. The International Bill of Human Rights is of extreme importance. It is absurd. Only part of this video is translated into Spanish. I'm not doing very good at my health, and right now I'm going through a severe migraine. But I'm being as truthful as possible. Immediate attention. Pay attention. Immediate attention required, especially in the information. I mean, the people could be at risk of losing their children, of losing their land, of losing their homes, of losing their medical rights. Urgent attention has been necessary for generations. Pongan atención, por favor, a sus derechos, a la información en cláusulas, en formularios, en aplicaciones, en albergues, en cuestiones que estampillas, que de ayudas, de lo que es gratis, de lo estatal, de lo federal. Quizás haya más gentes en peligro de perder sus hijos, sus hijas, sus derechos de paciente, sus tierras, sus casas, sus propiedades. How many more people are being forced to involuntary servitude? ¿A cuántas más gente se le está obligando a servir involuntariamente? And a lot of our family members, generations, have been affected. Muchos de nuestros familiares, generaciones, han sido afectadas. And it is criminal of the ones who have enforced something they cheated several of us to sign. Es criminal de quienes han enforzado contra nosotros y nosotras lo que ellos y ellas mismas nos obligaron ilegalmente y en traición a firmar contra nosotros y nosotras mismas. Oh, that's criminal. Eso es criminal. There has been urgent. Esto ha sido urgente. Justice, repair, and compensation have been urgent for way too long.
justicia, reparación y compensaciones han sido urgentes por demasiado tiempo. My name is Janet. Yo me llamo Janet. I am mother of Diego Daniel Armenta and of Juan Ulises Díaz. Yo soy madre de Diego Daniel Armenta y de Juan Ulises Díaz. We're very affected. Estamos muy afectados. We are a family with medical conditions. We were very injured, different ways. Somos una familia con discapacidades de salud. Se nos lastimó demasiado de diversas maneras. But we have rights. Tenemos derechos. And please remember, people, y por favor acuérdense, gentes, whatever origin, cualquiera que sea el origen, the moment you live in a given place, el momento que alguien vive en cierto lugar, citizens with rights, ciudadanos y ciudadanas con derechos. I've been discriminated for way too long, and more people in my family too. A mí se me ha discriminado por demasiado tiempo y a más gentes de mi familia también. There has been ongoing treason against my pro se defense rights. Ha habido defensa ilegal contra mí, mucha trampa y traición contra mí, contra mi derecho a defenderme, personalmente defender a mis hijos y a más familia. In similar form, there was cheating against my mom and more family. De similar manera, hubo trampa contra mi mamá y contra más familiares. We've been under partial incarceration, if that's how you put it, for way too long. Hemos estado bajo encarcelación parcial por demasiado tiempo. And I explain y les explico. Because if our entire life we've been prohibited from free travel, porque si toda nuestra vida hasta ahorita se nos ha prohibido si alguna vez queremos viajar a algún lugar, and what a coincidence that the times we did travel, something happened, there were people persecuting us. Y qué casualidad que las veces que sí viajamos, nos lastimaron y hubo persecución contra nosotros. And what a coincidence that it was from some correspondings of the ones against us. Y qué casualidad, qué coincidencia que fue los mismos corresponsales que han hecho traición contra nosotros y nosotras. Whatever entities or people have authorized this against us, I mean, they gotta be held accountable, they gotta pay us, they gotta identify us, and they gotta be incarcerated. Cualquiera que sean las entidades y las gentes que han estado tercos y tercas contra nosotros y nosotras, quienes han autorizado tanto daño y tanto abuso contra nuestros derechos, pues deben de pagarnos, deben de indemnizarnos, deben de ser responsables ante la ley y deben de ser encarcelados y encarceladas. We're not objects, no somos objetos. A lot of us look alike throughout generations. Muchos nos parecemos a través de muchas generaciones, but we're different people. Pero somos diferentes gentes. I mean, a lot of people either hate on me or despise on me or discriminate me and neglect me. Hay muchas gentes que o que me odian o que me han negado o que me discriminan o que me desprecian. And how ironic, because a lot of those people are the people we defended either directly or indirectly the most. Y qué ironía, porque muchas de esas gentes, ya sea directa o indirectamente, han sido a quienes más, pues por quienes más en buena voluntad o defendimos o abogamos. Discover my proposals, descubran de mis propuestas. Janet Reyes, GOA1 from A to Q. Mis propuestas, Janet Reyes, GOA1 de la A a la Q. My emotions, mis emociones, my pro se defenses, mis defensas personales. We're innocent of malpractice, of how mishandled, and of punishments against us when all along we've been the innocent and the affected. Somos inocentes de cuánto malpractice, de cuánta traición contra nosotros y nosotras, de cuánta discriminación, racismo y de cuántos castigos que han sido contra nosotros y nosotras, cuando en todo momento nosotros hemos sido quienes afectados y afectadas y quienes más inocentes. Pay attention, people. Pongan atención, gentes. There is a possibility, hay posibilidad, that the people who've been most stubborn against me the most might come to need me the most at a given point. Hay posibilidad de que quienes más tercos y tercas han estado contra mí por tanto tiempo, quizás lleguen a ser quienes más me necesiten en algún momento.
All my videos are in good faith, pero todos mis videos son en buena voluntad. I exercise my rights in good faith. Ejercito mis derechos en buena voluntad. I've been denied from enforcing a lot of my rights for way too long. Se me ha negado y se me ha discriminado. I've been discriminated from enforcing and exercising a lot of our rights for way too long. Por demasiado tiempo se me ha discriminado, se me ha prohibido el enforzar y ejercitar muchos de mis derechos. But I am still in good faith, persistent, as much as I can. Pero aún de buena voluntad insisto en ser persistente tanto puedo. I was extremely hurt hundreds of ways. Se me lastimó de más en cientos de maneras. And I have the right to press charges of ongoing conspiracy to all the people that were part of this conspiracy, especially to all the people that hurt us and that forced us against ourselves. Tengo derecho de poner y de levantar cargos contra quienes por tanto tiempo nos estuvieron lastimando y quienes nos estuvieron obligando contra nosotros y nosotras mismas y entre familia. A lot of people are being affected. Muchas gentes están afectados y afectadas. But I'm innocent. Some people just don't care. Soy inocentes y algunas gentes no les importa. This is urgent. Esto es urgente. Ongoing treason against our rights. Traición que persiste contra nuestros derechos. Not just against my rights, no solamente contra mis derechos, but possibly thousands or hundreds of thousands or millions of more people are being affected. Posiblemente más miles o cientos de miles o millones de más gentes están siendo afectadas. Pay attention. Pongan atención.